En un rincón olvidado de la zona rural de Virginia, lejos del bullicio de las ciudades y de las miradas curiosas, 1971 trajo consigo un momento escalofriante e inédito que enviaría ondas de choque a los cimientos mismos de la ciencia genética, las relaciones humanas y los extremos a los que las familias llegarán para proteger sus secretos más oscuros. Sarah May Whitaker, una joven de tan solo 17 años, dio a luz en una modesta granja, ese tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, a un niño cuya existencia desafiaría para siempre todo lo que pensábamos entender sobre la herencia humana, los lazos familiares y las consecuencias catastróficas de generaciones de aislamiento. Mientras los médicos se reunían a su alrededor durante el parto, comenzó a daunarles una espantosa realización. Este no era un parto típico. El recién nacido que salió del vientre de Sarah May llevaba una deformidad grotesca e inexplicable, una anomalía que desafiaba la comprensión médica. 3 de los médicos asistentes quedaron tan perturbados por lo que vieron que salieron de la sala de parto en silencio, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Uno de ellos, incapaz de lidiar con el trauma, nunca volvería a ejercer la medicina. El niño nacido aquella mañana de octubre no fue solo el resultado de un incesto, fue el producto de algo mucho más oscuro y depravado. Fue la culminación de una línea de sangre tan intrincadamente enredada por la consanguinidad deliberada que había llegado a un punto en el que ya no podía producir nada remotamente parecido a un ser humano saludable. Era, en todos los aspectos, una imposibilidad, una pesadilla viviente que los profesionales médicos más tarde llamarían una aberración genética trágica e irremediable. Sin embargo, a pesar de la naturaleza grotesca de este parto, la evidencia existe. Los registros médicos han sido preservados. Las fotografías inquietantes del recién nacido, ahora un símbolo de la tragedia humana, perviven como un espeluznante testimonio de los horrores que ocurrieron en ese pueblo rural. El niño, aunque vivió solo por un corto periodo de tiempo, existió y dejó atrás un legado de terror no expresado. Pero lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante que la mera presencia de tal nacimiento es el contexto en el que ocurrió. Cuando las autoridades finalmente intervinieron y exigieron saber quién era el padre de este niño, se encontraron con una respuesta impensable. Cada hombre adulto en la familia de Sarah May, su padre, su tío, su abuelo e incluso su propio hermano, se adelantó, uno por uno, cada uno reclamando la responsabilidad por el embarazo. En un pueblo que había sido gobernado durante mucho tiempo por el silencio y la tradición, donde los lazos familiares se habían vuelto tan retorcidos y corrompidos, que las líneas entre el bien y el mal ya se habían difuminado, nadie pareció sorprenderse. Esto no fue solo la ruptura de un tabú, fue la ruptura misma del tejido de la moralidad humana, y aunque la vida del niño fue trágicamente breve, el horror de su nacimiento sigue incrustado en la historia de ese pueblo, como una mancha oscura en la línea de sangre que nadie podría borrar jamás. Cuanto más profundizas en esta historia, más te das cuenta de que no se trata solo de una tragedia única, sino de generaciones de comportamientos descontrolados, de secretos enterrados tan profundamente que habían echado raíces en los mismos corazones de la familia. Esta es una historia que te perseguirá mucho después de que hayas aprendido los hechos, porque lo que sucede en las sombras a menudo no puede ser borrado por la luz de la verdad. No por vergüenza ni por necesidad de confesión, sino por un retorcido sentido de orgullo, los hombres de la familia de Sarah May Whitaker reclamaron la responsabilidad por el nacimiento de su hijo. No estaban ocultando un oscuro secreto, estaban protegiendo lo que creían que era la tradición familiar más sagrada, la línea pura. No se trataba de arrepentimiento ni de remordimiento, se trataba de mantener el control sobre algo que consideraban su legado. Durante más de un siglo, esta tradición había sido cuidadosamente guardada en las remotas colinas de los Apalaches, un lugar donde los forasteros eran vistos con desconfianza, y donde cualquier pregunta curiosa se encontraba con una violenta represalia. Para ellos la línea de sangre no era algo de lo que avergonzarse, era algo que debían venerar, que debían proteger a toda costa. Este orgullo distorsionado había moldeado su propia existencia, dictando las decisiones de cada generación.
El niño, cuya existencia misma desafiaba la lógica y la naturaleza, vivió solo 6 días. En esos 6 días, se convirtió en un catalizador involuntario, reescribiendo los libros de texto médicos y revelando un secreto familiar grotesco tan oscuro que envió ondas de choque por todo el país. El FBI, en un esfuerzo por contener el alcance total de este descubrimiento, clasificó los archivos del caso y los selló para evitar su conocimiento público durante 50 largos años. No fue hasta 2021, cuando estos archivos fueron tranquilamente desclasificados, que la espantosa verdad detrás de la familia Whittaker finalmente comenzó a ver la luz del día. Pero incluso entonces, casi nadie notó la importancia de su liberación. Casi nadie entendió lo que esos archivos contenían, o lo que tenían el poder de revelar. Y aún así, aquí estamos esta noche, al borde de ese conocimiento prohibido, por aprender por qué algunas verdades están enterradas tan profundamente que incluso pronunciarlas en voz alta parece una transgresión sobre un terreno sagrado y maldito. El nombre de los Whittaker hizo su primera marca en el registro histórico en 1847, cuando Joshua Whittaker, un hombre con poca preocupación por la prosperidad convencional, reclamó 200 acres de tierra en el condado de Roanoke, Virginia. Esta tierra no era un tesoro, era desolada, el suelo delgado e inflexible, y los inviernos eran implacablemente duros. El pueblo más cercano, demasiado lejano y difícil de alcanzar, requería un viaje de 3 días a través de un terreno implacable y traicionero. Esta no era la clase de tierra que cualquiera habría elegido por su promesa de riqueza o facilidad, pero Joshua Whittaker no buscaba riquezas. No estaba en busca de una vida mejor, ni siquiera de una cómoda. No, las motivaciones de Joshua eran mucho más oscuras, arraigadas en algo más profundo, algo que marcaría el tono del legado retorcido que dejaría atrás. Él no buscaba prosperidad, buscaba aislamiento. Quería un lugar donde él y su familia pudieran vivir sin interferencias, un lugar donde su línea de sangre pudiera crecer y florecer sin la intromisión de los forasteros o las limitaciones de las normas sociales. Lo que Joshua Whittaker buscaba era un santuario para las creencias perturbadoras de su familia, y no se detendría ante nada para protegerlo. Su tierra, tan sombría y desolada como era, se convirtió en el lugar de nacimiento de un legado que continuaría, generación tras generación, durante más de un siglo, convirtiéndose en una tradición familiar que para ellos no solo era sagrada, sino intocable. Las colinas de los Apalaches eran más que solo el hogar de los Whittaker, eran su fortaleza, y dentro de esa fortaleza comenzó a echar raíces un legado oscuro y retorcido. Él buscaba aislamiento, un lugar donde él y su familia pudieran vivir sin interferencias, sin juicio, y sin los ojos curiosos del mundo exterior. Y en esos rincones remotos de la Virginia rural, donde la niebla matutina se aferraba a los lados de las montañas como secretos demasiado temerosos para ser pronunciados en voz alta, Joshua Whittaker encontró exactamente lo que estaba buscando. Las nieblas que se arremolinaban alrededor de las colinas parecían sostener la esencia misma del misterio, susurrando cuentos de cosas que nunca debieron haber sido, escondiendo la oscuridad que ya había comenzado a echar raíces en la tierra. Fue aquí, en este rincón aislado del mundo, donde la familia Whittaker comenzó un experimento que abarcaría 5 generaciones, un experimento que empujaría los límites de la familia, la moralidad y la cordura. Joshua Whittaker, en su búsqueda de control sobre su legado, trajo consigo a 2 esposas, Marta, su esposa legal, y su hermana menor, Rebecca, a quien reclamó como compañera bajo las duras leyes fronterizas de la época. En ausencia de cualquier autoridad formal o de fuerzas del orden, el predicador local, desesperado por cualquier congregación en el desierto, estuvo más que dispuesto a bendecir ambas uniones, a pesar de su naturaleza cuestionable. Estos no eran los tipos de matrimonios que se celebraban ni se comprendían por aquellos fuera de las colinas del condado de Roanoke, pero en este mundo remoto, donde la supervivencia a menudo era más importante que la tradición, estas uniones pasaron sin ser cuestionadas. Para 1855, Joshua había engendrado 14 hijos entre las 2 hermanas,
14 vidas que llevarían consigo el legado de sus creencias, el peso de sus decisiones. Pero lo que ocurrió a continuación marcaría el primero de muchos giros oscuros en 1900. La historia de la familia Whittaker. Cuando estos niños llegaron a la edad adulta, no buscaron cónyuges en las familias vecinas, como era costumbre. En cambio, se volvieron hacia adentro. Se casaron entre ellos, hermanos y hermanas, primos y tíos, continuando el ciclo de aislamiento y pureza autoimpuesta. El pueblo pudo haber oído susurros sobre el comportamiento peculiar de la familia Whittaker, pero no les correspondía cuestionarlo. En esas colinas aisladas, las familias eran ley por sí mismas. Lo que el resto del mundo no sabía, lo que permanecería oculto durante décadas, eran las perturbadoras creencias que impulsaban las acciones de los Whittaker. Décadas después, en un sótano oculto bajo la casa original, se descubrió una colección de diarios, rasgados, amarillentos y cubiertos de polvo. Estos diarios, escritos por el propio Joshua, revelaron una escalofriante filosofía que él había inculcado en sus hijos. Joshua creía que mezclar líneas de sangre, casarse fuera de la familia, debilitaría el espíritu humano, corrompiendo la pureza que él creía que había sido otorgada divinamente a su línea familiar. Convenció a sus hijos de que ellos eran elegidos especiales, casi divinos, y que su pureza, su línea de sangre, debía ser preservada a toda costa. En sus mentes, su familia no era como las demás. Eran diferentes, superiores, y su propia existencia justificaba los horrores que estaban perpetuando. Para la década de 1880, lo que una vez fue un árbol genealógico extenso, se había convertido en algo mucho más oscuro y retorcido, un nudo enmarañado de líneas de sangre, cada rama alimentando a la siguiente, ya no siendo un árbol en absoluto. Lo que debió haber sido un símbolo de vida y crecimiento, se había convertido en un reflejo aterrador del propio descenso de la familia Whittaker hacia la locura. Ya no se veían a sí mismos como parte de un mundo más amplio, ya no estaban atados por las leyes de la naturaleza o la sociedad. Eran una isla para sí mismos, aislados, desconectados y empapados en un orgullo venenoso. Las nieblas que se aferraban a los lados de las montañas ya no eran las únicas cosas que ocultaban la verdad. La propia familia Whittaker se había convertido en un secreto, uno que estaba enterrado profundamente en las colinas, donde nadie podría encontrarlo, y nadie podría detener la oscuridad de crecer. Era una enredadera retorcida, que se devolvía sobre sí misma una y otra vez, un nudo implacable que solo se apretaba con cada generación que pasaba. Lo que comenzó como una práctica impulsada por la errónea creencia en la pureza y la preservación, se había transformado en algo mucho más oscuro, mucho más insidioso. Los niños nacidos de estas uniones eran diferentes, marcados por una extraña sensación de ajenidad que no podía ser ignorada, incluso por el observador más distante. Los vecinos, aquellos pocos lo suficientemente valientes como para aventurarse en los remotos valles donde vivían los Whittaker, comenzaron a notar los extraños comportamientos de los descendientes. Estaban los niños que nunca hablaban. Su silencio era una quietud antinatural que impregnaba el aire a su alrededor. Estaban aquellos que caminaban con extrañas andaduras arrastradas, sus movimientos torpes y torcidos, como si no estuvieran completamente en control de sus propios cuerpos. Y luego, estaban sus ojos, ojos que contenían un vacío, un hueco frío y vacío que parecía mirarte a través de ti en lugar de a ti. Los médicos locales, que alguna vez brindaron atención médica a las familias aisladas en las montañas, comenzaron a rechazar los servicios a los Whittaker después de 1890. La noticia se había esparcido, y los habitantes del pueblo susurraban que la familia estaba maldita, que las generaciones de endogamia habían dado a luz a algo antinatural, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Los médicos, demasiado temerosos para enfrentar la verdad, solo podían retirarse. Sin embargo, a pesar del creciente miedo y la sospecha del mundo exterior, la familia Whittaker no veía ninguna maldición. Ellos veían perfección. Se habían convencido de que su práctica, su forma de vida, no era una desviación del orden natural, era un retorno a él. Cada generación intensificó la práctica,
convencida de que estaban a punto de lograr algo que el mundo exterior, con toda su corrupción, nunca podría entender. Creían que se acercaban a algún tipo de ideal genético, una línea pura, inmaculada, que era, a sus ojos, superior a todas las demás. Para 1920, la línea de sangre de los Whittaker se había convertido en algo que no solo desafiaba los límites morales y sociales, sino también la ley natural misma. Lo que había comenzado como simples matrimonios entre hermanos se había transformado en un sistema mucho más complejo y profundamente perturbador. La familia había desarrollado lo que llamaban el sistema de rotación, un escalofriante y cuidadosamente orquestado programa de cría. Bajo este sistema, se esperaba que cada mujer fértil de la familia tuviera hijos con varios hombres familiares, en un orden predeterminado, asegurando que se explorara cada posible combinación de línea de sangre. Esto no era solo un acto de reproducción, era un proceso clínico casi mecanizado. Los Whittaker mantenían registros meticulosos, tratando la reproducción humana como la cría selectiva de ganado. Para ellos, cada niño nacido no era una nueva vida, sino la siguiente iteración de su retorcido experimento, un experimento que hacía mucho había abandonado cualquier noción de amor o familia, y en su lugar, se centraba únicamente en perpetuar su línea de sangre. La abuela de Sarah May Whittaker, Charity Whittaker, nacida en 1925, era un producto de esta perturbadora práctica. Ella era hija de su madre, y 3 hombres diferentes, todos dentro de la familia, un subproducto literal de su obsesión genética. Para los Whittaker, la existencia de Charity no era nada extraordinario. Ella era simplemente otro engranaje en la rueda, una continuación de su pureza autoimpuesta. Pero para el mundo exterior, el simple pensamiento de tal unión era suficiente para poner los pelos de punta. No era solo el producto del incesto, era el resultado de todo un sistema diseñado para manipular la reproducción humana, para crear el descendiente ideal, sin importar el costo para la moralidad, la salud o el alma. La familia Whittaker no veía la naturaleza retorcida de sus acciones, solo veían el futuro de su línea de sangre, su legado sagrado e inquebrantable, y para ellos, eso era lo único que importaba. El retorcido legado de su familia continuó desarrollándose de maneras que desafiaban tanto la naturaleza como la razón. El nacimiento de Charity Whittaker, como producto de su madre, su abuelo y el hermano de su abuelo, cada uno contribuyendo a su composición genética, fue algo tan lejos del entendimiento humano ordinario que el concepto de familia en sí mismo había llegado a ser casi irreconocible. Los análisis genéticos realizados décadas después revelaron que el ADN de Charity era un mosaico extraño e incomprensible de la línea de sangre enmarañada de su familia. Sus cromosomas exhibían patrones tan concentrados de endogamia que, al principio, los genetistas modernos asumieron que los resultados de la prueba eran defectuosos, tal vez contaminados, pero los resultados eran innegables. Charity era simultáneamente la hija de su madre, su sobrina y su prima, una encarnación viviente de las horribles consecuencias genéticas de generaciones de aislamiento deliberado. Este no era un simple caso de incesto, era la culminación de un grotesco experimento en pureza genética que había persistido a lo largo de las décadas, generación tras generación, volviéndose más corrompido con cada ciclo. Sin embargo, en el retorcido ecosistema de la familia Whittaker, Charity no solo sobrevivió, sino que prosperó. Creció en un ambiente donde las líneas entre los miembros de la familia eran tan difusas que carecían de sentido. En el hogar de los Whittaker, las relaciones no se definían por los roles tradicionales de padres e hijos, sino por una ideología deformada que ponía a la familia por encima de todo. Desde muy joven, a Charity se le enseñó a ver el mundo exterior como inferior, corrompido por lo que ella fue llevada a creer que eran influencias corruptoras. Llegó a ver a los que estaban fuera de la familia como mestizos genéticos, humanos cuyas líneas de sangre habían sido tan diluidas por la contaminación externa que nunca podrían entender la pureza que los Whittaker habían alcanzado. Para Charity y los que eran como ella, la familia era una entidad superior, casi divina, un grupo elegido por el destino o por Dios,
mientras que el mundo exterior estaba lleno solo de seres inferiores. Para cuando Charity llegó a los 15 años, ya había sido indoctrinada en esta visión del mundo y había dado el siguiente paso en el ciclo reproductivo de su familia. A esa edad, quedó embarazada de su primer hijo, un niño engendrado por su propio padre, que también era su tío y su primo. La misma naturaleza de la concepción del niño fue un resultado directo de la retorcida práctica de incesto intergeneracional de la familia Whittaker. El niño, Thomas Whittaker, llegaría a ser el padre de Sarah May. Sin embargo, el término padre pierde todo su significado en este contexto. En una estructura familiar tan retorcida por décadas de endogamia, el concepto de los roles familiares se había disuelto. Padre, madre, tío, prima. Estas etiquetas no tenían ningún significado verdadero en el mundo de los Whittaker. Para ellos su familia era una unidad autocontenida, una sociedad que operaba con sus propias reglas distorsionadas, donde las distinciones entre relaciones se habían vuelto irrelevantes. Los niños, incluidos Thomas y Sarah May, crecieron sin saber quiénes eran sus verdaderos padres, y ciertamente no tenían una idea clara de qué adultos en sus vidas eran sus hermanos, primos o incluso familiares lejanos. En el hogar de los Whittaker, estas distinciones ya no importaban. La familia había creado su propia lógica, su propia definición de lo que era normal, y al hacerlo, se había desligado completamente del resto del mundo. Para los Whittaker, lo que era normal no estaba definido por la sociedad, la ley o el sentido común, estaba definido únicamente por su propio ciclo autoperpetuado. Era un sistema cerrado, un ecosistema retorcido donde las reglas de la biología, la moralidad y la familia se doblaban, y donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto ya había desaparecido. Todos estaban relacionados con todos de múltiples maneras inquebrantables. Para los Whittaker, esto no era solo una familia, era una red sagrada e interconectada de sangre y destino. Hablaban en tonos bajos y reverentes sobre la sangre llamando a la sangre, un concepto que se había vuelto central en su sistema de creencias. Estaban convencidos de que cada nueva generación, cada nueva unión dentro de la familia, los acercaba a lograr algo que ellos llamaban el círculo perfecto. Este llamado círculo perfecto no era solo una idea abstracta, era un estado de pureza genética que creían les otorgaría habilidades mucho más allá de la comprensión de los humanos ordinarios. Pensaban que, purgándose de cualquier influencia externa, sellándose a sí mismos del mundo y manteniendo una línea de sangre autocontenida, podrían ascender a algo más grande, algo superior. Para ellos, su linaje no era un simple árbol genealógico, era un ciclo cerrado y autosostenible, un ouroboros genético, donde cada generación alimentaba a la siguiente, perpetuando una pureza supuestamente divina que nunca podría ser contaminada por el mundo exterior. Para la década de 1960, la familia Whittaker había estado completamente aislada del mundo exterior durante más de un siglo. Eran reliquias vivientes, aferrándose a tradiciones y creencias que pertenecían a otra era. Tenían su propio idioma, un extraño y casi indescifrable dialecto que había evolucionado a lo largo de las generaciones para proteger sus secretos. Sus costumbres también eran únicas, arraigadas en las antiguas y retorcidas prácticas que se habían transmitido desde el primer matrimonio de Joshua Whittaker. El estilo de vida de la familia era una existencia insular, casi primitiva, con un conjunto rígido de reglas que gobernaba todos los aspectos de sus vidas. Pero lo más aterrador de todo era el secreto que guardaban con más celo que sus propias vidas, su retorcida búsqueda de la pureza genética y las generaciones de endogamia que los habían llevado hasta donde estaban. Este secreto, que había sido alimentado y preservado en silencio, estaba a punto de ser arrojado al mundo, y cuando lo fuera, rompería todas las suposiciones sobre los límites de la deformidad genética humana y obligaría al mundo exterior a enfrentar una verdad espantosa que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Esa verdad estaba a punto de tomar forma en el cuerpo de una joven de 17 años llamada Sarah May Whittaker. Sarah May nació en una vida de aislamiento extremo, y cuando cumplió 17 años, ya había experimentado las devastadoras consecuencias del distorsionado sistema de creencias de su familia.
Había dado a luz 2 veces antes, una a los 14 y otra a los 16, pero ambos embarazos terminaron trágicamente. Ambos niños murieron en cuestión de horas tras el parto, sus pequeños cuerpos demasiado malformados, demasiado grotescos, para sostener la vida. Sin embargo, la familia no lloró estas pérdidas como el mundo exterior podría esperar. No vieron estas muertes como tragedias. En cambio, las aceptaron como ofrendas, sacrificios necesarios en el camino hacia la perfección genética. A sus ojos, la línea de sangre no solo debía ser protegida, sino que debía ser nutrida a través del dolor, el sacrificio y el fracaso. Estas muertes fueron vistas como parte del proceso, pasos hacia la creación del miembro ideal de la familia, el siguiente eslabón en su cruel y despiadado ciclo de endogamia. Pero este embarazo era diferente. Desde el momento en que Sarah May comenzó a sentir los cambios en su cuerpo, supo que algo no era lo mismo. Los signos familiares del embarazo estaban allí, pero había algo más, una sensación de temor mezclada con anticipación, como si estuviera llevando algo que había sido destinado desde hacía mucho tiempo. Al principio no lo entendió completamente, pero lo podía sentir. Este niño, a diferencia de los que habían venido antes, era diferente. Y en los oscuros recovecos de su mente, Sarah May comenzó a preguntarse si este embarazo sería el que, finalmente cumpliría la retorcida visión de perfección de su familia, o si sería otro fracaso más. Fuera lo que fuera, la línea de sangre seguiría adelante, y la familia Whittaker continuaría empujando los límites de la naturaleza y la moralidad, sin importar el costo. Sarah May podía sentir al niño moviéndose dentro de ella, pero estos no eran movimientos ordinarios. En lugar de las suaves pataditas y giros típicos de un feto en desarrollo, sintió algo mucho más perturbador, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Las sensaciones que experimentaba no eran como las de sus otros embarazos, ni siquiera los que terminaron en tragedia. Este niño no se movía en el patrón rítmico de un feto saludable, sino de una manera extraña y antinatural. Pulsaba. Cada movimiento enviaba ondas a través de su abdomen, como si el niño no solo se estuviera moviendo dentro de ella, sino que de alguna manera estuviera emitiendo ráfagas de energía. La sensación era más parecida a un relámpago atrapado, chisporroteando y surgiendo bajo su piel. La familia, ya acostumbrada a las deformidades y anormalidades que marcaban su línea de sangre, sentía una electricidad de emoción. Esto, creían, era el momento que todos habían estado esperando, la culminación definitiva de su experimento de cría que había durado un siglo. Para el 7º mes de su embarazo, el cuerpo de Sarah May había comenzado a traicionarla. Su barriga se hinchó hasta un tamaño enorme, estirando su piel hasta volverse casi translúcida, revelando una red de venas oscuras que parecían retorcerse bajo la superficie, como si estuvieran vivas. La visión era aterradora pero fascinante. Las venas pulsaban con vida propia, como si se alimentaran de algo profundo dentro de ella. Los mayores, que siempre susurraban sobre el círculo perfecto, sobre lograr la pureza genética, estaban extasiados. Creían que este niño, esta creación monstruosa, era la prueba final de su superioridad, un testimonio viviente de sus siglos de aislamiento y endogamia. Para ellos no era solo un nacimiento, era la llegada de un mesías genético. El niño sería su triunfo sobre el mundo exterior corrupto, un mundo que habían considerado inferior y contaminado desde hacía mucho. Era su victoria, su vindicación. Creían que este niño probaría que ya no eran humanos en el sentido convencional. Eran algo más, algo superior. En preparación para el nacimiento, la familia se movió con el fervor de fanáticos religiosos, estableciendo rituales y ceremonias elaboradas. Hicieron ofrendas a sus dioses retorcidos, creyendo que su fe en su línea de sangre sería recompensada con el nacimiento de un ser perfecto. Los rituales eran extraños y antiguos, impregnados de una grotesca mezcla de superstición y fe ciega. Había un aire de reverencia que rodeaba a la familia, mientras se preparaban para presenciar el nacimiento de lo que consideraban el ápice de su existencia. Pero bajo la superficie de la ferviente anticipación de la familia, el cuerpo de Sarah May se estaba desmoronando. El embarazo, en lugar de traer vida, la consumía desde adentro hacia afuera. Perdió 18 kilogramos.
su cuerpo debilitándose incluso mientras su barriga continuaba expandiéndose, estirándose más allá de sus límites. Su piel colgaba, pálida y delgada, apenas capaz de contener la creciente vida dentro de ella. Su cabello se caía en mechones, dejando parches de su cuero cabelludo expuestos, mientras que sus dientes comenzaron a aflojarse y caer de sus encías. Su cuerpo, antes lleno de vida y promesas, ahora estaba siendo devastado por la misma cosa que se había visto obligada a cargar. El embarazo, lejos de ser un milagro, la estaba matando lentamente. A pesar de estos horrores, la familia solo veía lo que querían ver. Ignoraron el sufrimiento de Sarah May creyendo que era simplemente parte del precio que debían pagar por su perfección genética. Habían llegado tan lejos por este camino, tan profundamente sumidos en sus delirios, que ya no podían reconocer el horrible costo que estaba tomando sobre su propia carne y sangre. Para ellos, Sarah May no era más que el recipiente de su sueño, y no veían razón para intervenir, no veían razón para ayudarla. Ella era un sacrificio en el altar de su retorcida visión de superioridad, y creían que, sea cual fuera el costo, el nacimiento de este niño sería el triunfo definitivo. Pero la verdad era más terrible de lo que jamás podrían haber imaginado. Sarah May estaba muriendo, y con ella, también lo estaba el sueño que había mantenido a la familia Whittaker aislada y corrompida durante generaciones. Lo más perturbador, de todo, los ojos de Sarah May comenzaron a cambiar. Al principio fue sutil, un leve apagamiento del tono marrón que antes marcaba su mirada, pero a medida que pasaban los días, sus ojos se convirtieron en algo completamente diferente. Pasaron de ser marrones a un amarillo pálido y antinatural que parecía brillar en la oscuridad, una luz enfermiza que incomodaba a la familia, incluso cuando la interpretaban como una señal divina. Para ellos, estos cambios no eran el resultado de los horrores que ella estaba soportando, sino más bien la marca de algo más grande, una transformación espiritual. Veían su sufrimiento como una parte necesaria de su viaje hacia la perfección genética, y el amarillo de sus ojos era una señal de que ella se estaba convirtiendo en algo más allá de lo humano, algo más que mortal. Pero para los profesionales, médicos que luego revisaron los archivos de su caso, los signos eran inconfundibles. El cuerpo de Sarah May se estaba deteriorando a un ritmo alarmante, y los cambios en sus ojos eran síntomas de algo mucho más siniestro, una grave toxicidad genética. Su cuerpo estaba siendo envenenado desde el interior por el mismo feto que llevaba. Lo que los Whittaker habían interpretado como intervención divina era, en realidad, una manifestación de las extremas y mortales consecuencias de sus años de endogamia. El niño que ella llevaba no era un milagro, ni un ser perfecto, era una abominación genética, una que literalmente la estaba matando mientras crecía. Su cuerpo, ya debilitado por la tensión del embarazo, estaba siendo abrumado por el ADN extraño y tóxico que no podía procesar. El 13 de octubre de 1971, Sarah May entró en trabajo de parto, pero para entonces llevaba 3 días inconsciente. La familia, desesperada por asegurarse de que su momento de triunfo quedara documentado para la historia, la llevó al hospital más cercano, una pequeña instalación rural ubicada a 30 millas de distancia. No buscaron ayuda por preocupación por su bienestar, no la llevaron al hospital para salvar su vida. La llevaron allí porque creían que el nacimiento de este niño, el que había sido llevado a través de décadas de manipulación genética, sería un evento trascendental. Necesitaban documentación médica de este nacimiento, un registro, que demostrara al mundo que sus creencias retorcidas habían dado frutos, que habían logrado algo extraordinario. Nunca imaginaron que esta decisión, este último acto de desesperación, sería lo único que expondría su oscuro secreto al mundo exterior. Cuando Sarah May fue llevada a través de las puertas de la sala de emergencias, la doctora Margaret Powell, la obstetra principal en el Mercy General Hospital, sabía que estaba a punto de presenciar algo que desafiaba todos los principios médicos que había aprendido. La doctora Powell había entregado más de 3,000 bebés en sus 20 años de carrera. Había visto todas las complicaciones, todas las deformidades, todas las tragedias que el nacimiento humano podía producir, pero nada, ni siquiera los casos más horribles, podría haberla preparado para lo que estaba a punto de ver. Cuando la familia Whittaker llevó a Sarah May a la sala de emergencias,
pálida y apenas consciente, la doctora Powell pudo sentir la gravedad de la situación. La mujer ante ella, este niño y la familia que la rodeaba, eran todas piezas de un rompecabezas tan profundamente roto que nunca podría arreglarse. La doctora Powell sintió, en ese instante, que esto no era solo un parto, era algo mucho más significativo, algo que la perseguiría por el resto de su vida. Lo que estaba a punto de presenciar no era solo el comienzo de una vida, era el desmoronamiento de un aterrador e inimaginable secreto familiar que había estado enterrado durante generaciones. Y en ese momento, la doctora Powell supo que nunca sería la misma. El mundo también estaba a punto de cambiar. El parto duró 14 horas. 14 horas de agonía inimaginable para Sarah May, un tiempo que se grabaría en la memoria de todos los presentes. Durante todo el proceso, nunca recobró la conciencia, su cuerpo torturado por contracciones tan violentas que le rompieron 2 costillas. El dolor que soportó fue más allá de lo que cualquier mujer debería experimentar, pero solo fue una pequeña parte de la pesadilla que se desarrollaba en esa sala estéril y clínica. Su cuerpo, ya debilitado por la carga del embarazo, se estaba desgarrando, consumido por la misma cosa que debía traer el triunfo definitivo de la familia Whittaker. El equipo médico, liderado por la doctora Powell y asistido por la enfermera Patricia Williams, luchaba por monitorear al feto. Las herramientas y técnicas habituales que habían utilizado para miles de partos no proporcionaban datos útiles. El latido del feto no seguía el ritmo normal y constante que se espera de un recién nacido saludable. En su lugar, los monitores mostraban grupos irregulares de actividad que se parecían más a ondas cerebrales que a la función cardíaca. Era como si el corazón del niño no estuviera funcionando de una manera que tuviera sentido para la anatomía humana. No podían entenderlo. Era como si la misma naturaleza de la existencia del niño estuviera más allá de la comprensión de la ciencia moderna. La enfermera Patricia Williams, que asistió en el parto, más tarde declaró que escuchó algo que nunca olvidaría. El sonido que provenía del útero de Sarah May no era el habitual ritmo golpeante de un latido fetal. No era el sonido reconfortante de la vida. No, era algo mucho más inquietante. El sonido que emanaba de las profundidades del cuerpo de Sarah May no era un latido, sino algo que se asemejaba a susurros, un murmullo bajo y escalofriante que parecía resonar a través de las paredes de la sala de partos. El sonido era desconcertante, como si el feto estuviera tratando de comunicarse, tratando de hablar antes de haber nacido. Su existencia no solo física, sino de alguna manera consciente. Y cuando el niño finalmente emergió, la sala cayó en un completo y escalofriante silencio. El equipo médico, endurecido por años de partos y lidiando con todo tipo de complicaciones, se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que acababan de presenciar. Lo que la doctora Powell vio cuando el niño fue colocado en la mesa de partos desafiaba todos los principios de la anatomía humana que había aprendido. El bebé, a pesar de estar técnicamente vivo, estaba lejos de ser humano de cualquier manera reconocible. Respiraba. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Su corazón latía, pero de manera irregular, como mostraron los monitores. Sus ojos se movían, parpadeando como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Pero más allá de estos signos básicos de vida, estaba formado de maneras que parecían burlarse del mismo concepto de lo que debería parecer un ser humano. El cráneo del bebé estaba grotescamente agrandado, casi el doble del tamaño de la cabeza de un recién nacido normal, y disturbadoramente transparente. La piel era tan delgada que el cerebro del niño era visible a través de ella, una vista horripilante que nadie presente olvidaría jamás. El cerebro, una masa grotesca de pliegues y tejidos, parecía demasiado grande, demasiado complejo para un bebé humano. Era como si el niño hubiera evolucionado, o degenerado, en algo que desafiaba las leyes naturales de la biología. Sus rasgos estaban distorsionados, y el resto de su cuerpo estaba subdesarrollado, con extremidades que parecían demasiado pequeñas para soportar la enorme cabeza. No era la imagen de un ser perfecto, sino la creación perversa de generaciones de endogamia y manipulación genética que habían salido mal. Para los presentes en la sala, el parto no fue una celebración de la vida,
sino una escalofriante confirmación del oscuro y retorcido sueño de la familia. Lo que esperaban que fuera un triunfo genético, un espécimen perfecto que probaría su superioridad, no era más que una grotesca burla de la forma humana. El niño, vivo y respirando, parecía encarnar todo el horror, toda la destrucción, que había sido provocada por la obsesión de la familia Whittaker con la pureza genética. Este no fue el advenimiento de una nueva esperanza, fue el nacimiento de una pesadilla que perseguiría a todos los involucrados, dejando una marca indeleble en sus mentes, y finalmente, en el futuro de la investigación genética en este país. El niño estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué significaría su existencia para las generaciones que lo habían traído al mundo? Estas preguntas, y más, permanecerían sin respuesta durante décadas. El cerebro, tal como lo observaron, era diferente a todo lo que se había documentado en la literatura médica. No exhibía la típica estructura plegada vista en cerebros humanos normales. En cambio, parecía estar compuesto por docenas de órganos más pequeños y separados, cada uno pulsando y latiendo independientemente de los otros. Estas masas disjuntas de tejido parecían funcionar en aislamiento unas de otras, creando un ritmo de vida caótico e inquietante dentro del cráneo del bebé. Los profesionales médicos que lo presenciaron más tarde describieron la escena como casi de otro mundo, una estructura alienígena que no guardaba semejanza con nada familiar. La mera vista de ella desafiaba todo lo que sabían sobre la anatomía humana, sobre el delicado equilibrio de vida y muerte que ocurre durante el parto. Las extremidades del niño eran igualmente perturbadoras. Sus brazos surgían del torso en ángulos antinaturales y torcidos, como si el cuerpo hubiera sido ensamblado sin ningún respeto por las proporciones o movimientos típicos de un ser humano. Las manos que se extendían desde estos brazos eran grotescas, demasiados dedos, cada uno dispuesto en espirales, aumentando la cualidad de pesadilla de la apariencia del niño. Pero no se detuvo allí. Las piernas eran un imposible enredo de tejido, fusionadas y torcidas unas con otras como vides. Donde deberían haber estado los pies, había en su lugar formaciones extrañas que se asemejaban a pequeñas caras contorsionadas, caras con ojos que se movían, bocas que se abrían y cerraban en silencio. Estas características faciales, aunque realistas, no mostraban expresión de alegría o tristeza. Simplemente estaban allí, congeladas en una mueca perpetua y silenciosa, contribuyendo a la sensación abrumadora de que este niño no era de este mundo. Las caras, al igual que los ojos y las bocas, eran grotescas en su quietud viviente, y creaban una atmósfera de horror silencioso que impregnaba la sala. Pero fue la cara del niño, o las caras, lo que fue más inquietante. Había 3 caras, en total, superpuestas y compartiendo características en una configuración perturbadora que desafiaba cualquier intento de coherencia. Estas caras, aunque grotescas, tenían una extraña sensación de expresión, y esa expresión era de un gritar silencioso y eterno. Las caras parecían fusionarse y cambiar de forma de tal manera que era imposible separarlas, creando un horror colectivo que era más que la suma de sus partes. Las bocas de estas caras nunca se abrían para producir sonido, pero su gritar silencioso, su súplica silenciosa, resonaba en los corazones de todos los que lo vieron. Era una manifestación física de sufrimiento que trascendía las formas habituales de dolor o angustia. Este niño, este ser, parecía encarnar una especie de tormento que ninguna criatura viviente debería experimentar. Si aún estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. El horror de lo que se desarrollaba en esa sala está más allá del ámbito de la comprensión humana típica. Pero mientras procesas estos detalles inimaginables, te preguntamos, ¿qué habrías hecho si esta fuera tu línea de sangre? ¿Qué habrías hecho si el niño que trajiste a este mundo no solo estaba mal formado, sino que era una amalgama grotesca de rasgos humanos y deformidades monstruosas? ¿Lo habrías visto como una señal de triunfo, como lo hicieron los Whittaker? ¿O lo habrías visto por lo que realmente era, una creación trágica y grotesca, el producto de una obsesión equivocada con la pureza que había ido más allá del ámbito de la compasión humana? Lo que ocurrió a continuación empujaría
los límites de la compasión humana y la ética médica de maneras que todavía dividen a los expertos hoy en día. El niño, aunque vivo, ¿era realmente humano? ¿Era siquiera una vida que valiera la pena preservar? ¿O su existencia misma se había convertido en un acto de crueldad, más allá de medida? Estas preguntas, planteadas por los profesionales médicos presentes, perdurarían mucho después de que el parto hubiera terminado. Algunos médicos y éticos creían que mantener al niño vivo sería un acto de crueldad inimaginable, mientras que otros, tal vez influenciados por las retorcidas creencias de la familia, lo veían como un milagro, prueba de la extraña y aterradora visión de pureza genética de los Whittaker. El dilema de si intervenir, si dejar vivir al niño o permitir su muerte, se convirtió en un lodazal moral, uno que seguiría persiguiendo a todos los involucrados durante años. El nacimiento de este niño no solo fue el nacimiento de una vida, sino el nacimiento de una pesadilla ética que nadie estaba preparado para enfrentar. La doctora Powell solo tuvo 6 días para responder. Preguntas que ningún profesional médico debería tener que enfrentar. Preguntas que desafiaban todo lo que ella había pasado su carrera creyendo sobre la medicina, la moralidad y la misma definición de la vida. El niño que Sarah May dio a luz no debía sobrevivir. Cada principio de la biología humana, cada ley de la naturaleza, sugería que tales deformidades extremas harían imposible la supervivencia. El niño era una creación grotesca y antinatural, y sin embargo, contra todo pronóstico siguió viviendo. Respiraba, se movía, existía en un estado que difuminaba las líneas entre la vida y la muerte, desafiando la esencia misma de lo que significaba estar vivo. Para la doctora Powell, esto ya no era un caso médico. Se había convertido en algo mucho más oscuro, algo que desafiaba la explicación. A pesar de la horrible forma física del niño y la imposibilidad de su existencia, la doctora Powell tomó la decisión de mantenerlo vivo. No fue por esperanza en una recuperación milagrosa, ni fue por compasión hacia el niño. No, fue impulsado por una fría curiosidad científica, un deseo abrumador de entender los límites de la biología humana, de probar cuánto podía soportar el cuerpo humano, hasta dónde podían ser empujadas las leyes de la naturaleza antes de que se desmoronaran completamente. Tenía que saber si la existencia continua de este niño era simplemente una anomalía, o si representaba una nueva frontera en la biología humana, una que nunca se había explorado, ni siquiera imaginado. Durante 6 largos días, el personal médico del Mercy General Hospital se convirtió en testigo involuntario de algo que se sentía menos como un caso médico y más como un fenómeno sobrenatural. La existencia del niño, su mera presencia, era una afrenta a todo lo que entendían sobre la vida. Nunca lloró como un recién nacido normal, sin el habitual llanto ni retorcimientos para marcar el comienzo de su vida. En su lugar, emitió sonidos extraños e inquietantes, algo entre un zumbido y el chisporroteo de electricidad estática. Los sonidos venían de lo más profundo de su pecho, reverberando a través de la tranquila sala de una manera que ponía los pelos de punta al personal. No era el sonido de un recién nacido, ni siquiera era el sonido de una criatura viviente, como la conocían. Era algo completamente diferente, algo que se sentía extraño, de otro mundo, incluso antinatural. Pero fueron los ojos del niño los que realmente desconcertaron a quienes lo observaron. Sus múltiples ojos, diferentes a todo lo visto en la anatomía humana, se movían independientemente unos de otros. No se enfocaban en un solo objeto a la vez. En cambio, seguían múltiples puntos alrededor de la sala, saltando de una esquina a otra, como si el niño estuviera absorbiendo todo a la vez. Los ojos se movían con una especie de inteligencia que debería haber sido imposible dada la estructura malformada de su cerebro, y sin embargo, el niño parecía estar consciente, hiperconsciente de su entorno. Lo más escalofriante de todo era su aparente respuesta a la presencia de los miembros de su familia. No era simplemente una existencia pasiva e inconsciente, parecía reconocerlos. Los Whittaker se agolpaban alrededor de la incubadora, con sus caras llenas de una devoción retorcida, y los ojos del niño se enfocaban en ellos como si entendiera quiénes eran, como si se importara por ellos. A pesar de sus deformidades físicas y apariencia antinatural, el niño parecía exhibir una forma de reconocimiento,
de afecto, en la presencia de su familia. No era simplemente una criatura defectuosa e inerte. Había algo más, algo que sugería una conexión, un lazo, incluso dentro de su forma horrible. La familia Whittaker mantenía una vigilia inquebrantable alrededor de la incubadora, sin quitarle los ojos al niño. Para ellos esto no era solo un nacimiento, no solo un caso médico, era la culminación de sus sueños más oscuros, un símbolo de su impía búsqueda de la pureza genética. No veían la monstruosidad, veían el futuro, la culminación de generaciones de retorcida endogamia. El niño, a sus ojos, no era una tragedia, sino un triunfo, un ser divino que probaría su superioridad al mundo exterior, un ser que había trascendido las limitaciones de la existencia humana normal. Pero para la doctora Powell y el personal médico, cada momento que pasaban observando a este niño se sentía como un peso insoportable, un descenso hacia algo que no podían comprender ni explicar completamente. Era como si estuvieran presenciando algo que no debía ser, algo que no pertenecía a ningún mundo que conocieran. Cada día, mientras el niño seguía respirando, moviéndose, existiendo en desafío a todo lo que entendían sobre la biología, se veían obligados a enfrentar una aterradora pregunta. ¿Era esto una vida? ¿O era algo mucho más monstruoso? ¿Serían cómplices de preservar una vida que quizás no merecía ser vivida? ¿O simplemente estaban prolongando una crueldad indescriptible, permitiendo que un ser torturado continuara sufriendo en nombre de la ciencia, en nombre de una curiosidad torcida? Las respuestas, como la doctora Powell llegaría a darse cuenta, eran mucho más complicadas de lo que jamás había imaginado. A pesar de sus deformidades físicas y apariencia antinatural, el niño parecía exhibir una forma de reconocimiento, de afecto, en la presencia de su familia. No era solo una criatura defectuosa e inerte, había algo más, algo que sugería una conexión, un lazo, incluso dentro de su forma horrible. La familia Whittaker mantenía una vigilia inquebrantable alrededor de la incubadora, sin apartar los ojos del niño. Para ellos esto no era solo un nacimiento, no solo un caso médico, era la culminación de sus sueños más oscuros, un símbolo de su impía búsqueda de la pureza genética. No veían la monstruosidad, veían el futuro, la culminación de generaciones de endogamia retorcida. El niño, a sus ojos, no era una tragedia, sino un triunfo, un ser divino que probaría su superioridad al mundo exterior, un ser que había trascendido las limitaciones de la existencia humana normal. Pero para la doctora Powell y el personal médico, cada momento que pasaban observando a este niño se sentía como un peso insoportable, un descenso hacia algo que no podían comprender ni explicar completamente. Era como si estuvieran presenciando algo que no debía ser, algo que no pertenecía a ningún mundo que conocieran. Cada día, mientras el niño seguía respirando, moviéndose, existiendo en desafío a todo lo que entendían sobre la biología, se veían obligados a enfrentar una aterradora pregunta. ¿Era esto una vida? ¿O era algo mucho más monstruoso? ¿Serían cómplices de preservar una vida que quizás no merecía ser vivida? ¿O simplemente estaban prolongando una crueldad indescriptible, permitiendo que un ser torturado continuara sufriendo en nombre de la ciencia, en nombre de una curiosidad torcida? Las respuestas, como la doctora Powell llegaría a darse cuenta, eran mucho más complicadas de lo que jamás había imaginado. La familia Whittaker, imperturbable por la extraña y horrible naturaleza de la condición de su hijo, continuó llevando a cabo sus rituales en el hospital, su comportamiento volviéndose cada vez más inquietante para el personal médico. First, hablaban al niño en su peculiar e incomprensible dialecto, palabras que parecían ser tanto reconfortantes como de invocación, susurradas con una reverencia que se sentía más como un rito sagrado que como cualquier forma de comunicación. Normal. Cantaban canciones, sus voces entrelazándose en armonía, melodías que llevaban una belleza inquietante, pero que carecían de significado real para los forasteros que no podían entender el idioma. Las canciones, aunque extranjeras, tenían una cualidad espeluznante, casi hipnótica, que hacía que la sala se sintiera pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo sobrenatural. La familia también trajo consigo objetos de su hogar en las montañas,
retorcidas piezas de madera, piedras rugosas dispuestas en patrones intrincados y fotografías descoloridas de otros miembros de la familia. Estas fotografías no eran de tiempos felices ni recuerdos queridos, sino más bien registros sombríos de una línea de sangre que había sido deformada y corrompida a lo largo de las generaciones. Cada foto mostraba a miembros de la familia, algunos con deformidades grotescas, otros con rasgos tan distorsionados que apenas podían ser reconocidos como humanos. Estas imágenes no eran reliquias del pasado para los Whittaker, eran artefactos, sagrados prueba de su retorcido viaje hacia la pureza genética. Para el personal médico, estas ofrendas eran tan perturbadoras como el niño mismo. Las veían como evidencia de la profunda e inquebrantable creencia de la familia en su superioridad, en la rectitud de su línea de sangre, sin importar los horrores que había producido. Para los Whittaker, el niño no era una tragedia, era el cumplimiento de una oscura profecía, la culminación de todo lo que habían sacrificado. Lo llamaban el perfecto, su Mesías genético, un ser destinado a elevarse por encima de la raza humana y probar que sus ideales retorcidos siempre fueron correctos. Trataban al niño con una reverencia que rozaba la adoración, incluso cuando el personal del hospital observaba en shock y horror, incapaz de comprender la profundidad de la ilusión de la familia. El personal podía ver el sufrimiento del niño, podía ver que no era solo un bebé malformado, era el producto de un dolor y agonía indescriptibles, un ser traído al mundo a través de los medios más oscuros. Sin embargo, los Whittaker hablaban de él con tal devoción, con tal orgullo, que casi era como si hubieran creado un ídolo viviente, uno que había trascendido las limitaciones humanas. Pero a pesar de la inquebrantable fe de los Whittaker en su creación, el niño estaba muriendo. Su cuerpo, tan mal formado y envenenado por generaciones de endogamia, se estaba descomponiendo de maneras que desafiaban la comprensión médica. No era la falla gradual de los órganos típica de los bebés severamente malformados que los médicos habían visto antes. No, este niño parecía disolverse de adentro hacia afuera, como si la misma esencia de su ser se estuviera desmoronando. Su piel transparente, ya delgada y estirada hasta sus límites, comenzó a mostrar manchas oscuras, áreas donde las estructuras internas se estaban descomponiendo rápidamente. La piel, antes una grotesca ventana a los órganos malformados del niño, ahora parecía desplazarse o moverse, como si el cuerpo mismo estuviera rechazando la vida dentro de él. Pero extrañamente, en lugar de causar angustia o pánico, estos cambios parecían traerle al niño una especie de paz. La constante agitación en sus múltiples caras, esos rasgos superpuestos y retorcidos que habían estado en un estado perpetuo de gritar en silencio, comenzaron a desvanecerse. La expresión del niño, antes de tensión constante y malestar, parecía suavizarse, transformándose en algo que se asemejaba a la satisfacción. Era como si el niño, en sus últimos momentos, estuviera encontrando alguna forma de liberación, alguna forma de calma después de una vida de tormento. Fue un momento inquietante y paradójico. El niño estaba muriendo, pero su muerte parecía ofrecerle algo de paz, algún escape de la pesadilla que había sido obligado a soportar. El sexto día, cuando el turno de la mañana llegó para revisar al niño, encontraron algo que los perseguiría para siempre. El niño seguía vivo, seguía respirando, pero lo que encontraron estaba más allá de la comprensión. Durante la noche, el niño había logrado colocarse en una posición que era geométricamente imposible, dada la condición de sus extremidades fusionadas. Su cuerpo, que había sido retorcido y deformado de maneras que ningún cuerpo humano debería ser, ahora estaba contorsionado en una forma antinatural, algo que desafiaba todas las leyes de la anatomía humana. No era solo el cuerpo malformado del niño lo que resultaba perturbador, era la manera en que se había posicionado. Nadie podía explicar cómo el niño, con sus extremidades retorcidas y fusionadas, había podido contorsionarse en esta nueva postura imposible. El cuerpo no debería haber sido capaz de moverse de esa manera, y sin embargo allí estaba, congelado en una posición que parecía tanto deliberada como grotesca. Fue un momento que dejó al personal sin palabras, incapaz de procesar el horror de lo que estaban presenciando. La existencia del niño, desde el momento de su nacimiento,
había desafiado toda razón, y ahora, en sus últimos momentos, estaba rompiendo las mismas reglas de la biología y la física. Era como si este niño, esta retorcida amalgama de genética humana, fuera la prueba viviente de que algunas cosas nunca podrían ser explicadas, nunca comprendidas. Su muerte, al igual que su vida, era un misterio, uno que perseguiría al personal del hospital durante años, una pregunta sin respuesta, una tragedia que desafiaba todos los intentos de comprensión. Yacía en la incubadora en una espiral perfecta, su cuerpo retorcido contorsionado en un patrón increíblemente intrincado que, para horror del personal, se parecía a símbolos antiguos que nadie podía identificar. El niño, con sus múltiples caras congeladas en expresiones que parecían contener una extraña semejanza a una sonrisa, había de alguna manera dispuesto su cuerpo de una manera tan calculada como grotesca. Era como si, en sus últimos momentos, se hubiera convertido en algo mucho más allá de un simple bebé malformado, un enigma viviente, un símbolo de una oscura y perversa historia genética. Las tres caras antes atrapadas en un estado perpetuo de sufrimiento silencioso, ahora parecían estar en paz, una inquietante sonrisa curvándose en cada una de ellas. Esta extraña imagen de paz, esta última, retorcida serenidad, fue lo último que el personal médico vio antes de que el niño finalmente diera su último aliento. Con ese último aliento, el niño, con todo su horror y misterio, falleció, y con él, el secreto más oscuro de la genética familiar estadounidense, fue enterrado para siempre. Las preguntas que rodeaban su existencia, preguntas que deberían haber sido imposibles de hacer y mucho menos de responder, quedaron flotando en el aire sin respuesta. ¿Qué había sido? ¿Qué había hecho la familia Whittaker para traer a la existencia a tal criatura? ¿Y qué significaba para el futuro de la genética humana, para las familias que habían ocultado tales secretos retorcidos durante generaciones? Estas eran preguntas que quedarían sin respuesta durante décadas, preguntas que nunca escaparían completamente de la sombra de la breve y trágica vida del niño. A las pocas horas de la muerte del niño, el Mercy General Hospital fue invadido por agentes federales. Llegaron en vehículos sin marcar, con sus trajes oscuros que destacaban como objetos extraños en el paisaje rural de Virginia, un lugar donde los forasteros eran raros y a menudo recibidos con sospecha. Los agentes, moviéndose con precisión entrenada, llevaban maletines y equipos especializados que el personal del hospital nunca había visto antes. Se identificaron como provenientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aunque su presencia en un pequeño y tranquilo pueblo de la zona rural de Virginia planteó preguntas inmediatas. Afirmaron estar investigando un posible peligro genético para la salud pública, aunque su tono sugería que algo mucho más serio estaba en juego. Pero la doctora Powell, que había sido testigo de todo de primera mano, supo de inmediato que esos hombres no eran del CDC. No estaban allí para proteger al público de un riesgo para la salud. Esos hombres estaban allí por otra cosa, algo mucho más oscuro. Eran parte de una operación mucho más allá del alcance de lo que cualquier hospital local podría comprender. El personal del hospital, que ya se había visto sacudido por los eventos que rodearon el nacimiento y la muerte del niño, ahora se encontraba atrapado en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Los agentes se movieron rápidamente, confiscando sistemáticamente todo lo relacionado con el caso. El cuerpo del niño, aún tendido en la incubadora en la extraña espiral, fue retirado con una espeluznante eficiencia, como si su existencia nunca hubiera tenido que ser más que una nota al pie en una operación mucho más grande y secreta. Junto con el cuerpo, los agentes incautaron todos los registros médicos, las fotografías que la familia Whittaker había traído consigo, e incluso las piezas retorcidas de madera y piedras que habían sido parte de los rituales de la familia. Todo fue tomado, como si todo el caso tuviera que ser borrado o eliminado de la historia como si nunca hubiera sucedido. Luego, comenzaron las entrevistas. Los agentes interrogaron a cada miembro del personal que había estado involucrado en el caso, interrogándolos de una manera que se sentía más como una operación militar que una investigación médica. A los médicos, enfermeras y asistentes se les dijo que firmaran documentos que les prohibían legalmente hablar alguna vez sobre lo que habían presenciado.
El peso de estos documentos, de las promesas hechas bajo coacción, fue suficiente para silenciar a cualquiera que pudiera haber considerado hablar. La doctora Powell, a pesar de su profundo conocimiento del campo médico y sus años de experiencia, sintió un creciente sentimiento de pavor. Estos hombres no estaban allí para proteger al público, estaban allí para enterrar una verdad, una que nunca podría ser permitida a la luz del día. La familia también se había ido antes de que alguien pudiera comprender completamente lo que había sucedido. Desaparecieron tan rápidamente como habían llegado, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Todo el caso fue sellado, enterrado bajo capas de secreto y silencio, sin que nadie pudiera hablar de él nuevamente. El Mercy General Hospital cargaría con el peso de lo sucedido, pero nadie conocería jamás la extensión total de la verdad, porque el gobierno había asegurado que nadie pudiera. Para la doctora Powell, el recuerdo de los últimos momentos del niño, de su espiral retorcida y perfecta, la perseguiría por el resto de su vida. Nunca olvidaría las 3 caras del niño, la forma en que sonrió mientras moría, o las terribles preguntas sin respuesta que dejó atrás. Y en cuanto al resto del mundo, permanecerían ignorantes del secreto que había sido enterrado en las colinas de la Virginia rural, un secreto que, con el tiempo, sería borrado de la historia, dejando solo susurros y sombras para marcar el lugar donde la verdad había sido enterrada. El certificado de defunción oficial registró la causa como múltiples anomalías congénitas, un término estéril y clínico que despojaba al registro del verdadero horror de lo que había ocurrido. Era una etiqueta tan vaga, tan fría, que no lograba transmitir la verdad inimaginable de lo que había sucedido en esa pequeña sala de hospital. La muerte de Sarah May, consecuencia de la toxicidad genética que la había estado envenenando lentamente durante el embarazo, fue explicada con el tipo de desapego burocrático que solo reforzó el escalofriante silencio que rodeaba todo el asunto. 3 días después de la muerte de su hijo, Sarah May sucumbió a los devastadores efectos de la misma maldición genética que había marcado tanto su vida como la vida de su hijo. Su cuerpo también había sido devastado por el proceso antinatural que había traído tanto a ella como a su descendencia a la existencia. La familia Whittaker, devastada por la pérdida de lo que consideraban su mayor logro, se retiró a las remotas montañas de Virginia, donde desaparecerían del ojo público para siempre. La muerte del niño, la culminación de su retorcido y obsesivo programa de cría, marcó el fin de su misión en el mundo exterior. El mundo, creían, nunca podría entender la grandeza que habían alcanzado, ni nadie podría comprender los sacrificios que habían hecho. Se fueron a esconder, refugiándose en su complejo montañoso, y después de ese día, nunca más fueron vistos en público. Las autoridades locales que intentaron investigar la propiedad en los años siguientes se encontraron con un silencio inquietante. Los edificios fueron encontrados abandonados, dejados a decaer en la wilderness, como si la familia hubiera desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, los vecinos del área, aquellos que habían vivido tranquilamente en las colinas, circundantes durante generaciones, hablaban de extraños sucesos. En ciertas noches, afirmaban que aún podían escuchar voces cantando en el bosque, una melodía inquietante que parecía emanar de las sombras. Nadie sabía quién o qué estaba cantando, pero se decía que el sonido se extendía por los árboles, distante y lamentoso, como si los retorcidos rituales de la familia Whittaker nunca hubieran terminado realmente. 50 años después, el gobierno desclasificó los archivos que habían estado sellados durante décadas, y finalmente, el mundo tuvo acceso a la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. El niño nacido de Sarah May Whittaker, aunque su existencia había sido encubierta, representaba algo que desafiaba fundamentalmente el núcleo mismo de la genética humana y la evolución. El análisis genético de los restos del niño reveló algo que nadie podría haber anticipado: secuencias dentro de su ADN que parecían ser completamente artificiales, como si alguien hubiera estado manipulando deliberadamente el código genético de la familia durante generaciones. Estas secuencias no eran simplemente el producto de una endogamia natural, aunque perturbadora, eran evidencia de algo mucho más siniestro,
una manipulación genética a largo plazo y deliberada, un patrón, diseñado con un objetivo específico en mente. Lo más perturbador de todo, el análisis de los registros genealógicos de la familia Whittaker, que se habían mantenido con cuidado obsesivo, reveló el verdadero alcance de su programa de cría. No había sido aleatorio ni accidental. La familia no había estado simplemente repitiendo generaciones de incesto por ignorancia o superstición, no. Habían estado siguiendo una fórmula genética deliberada, un patrón calculado destinado a producir exactamente lo que Sarah May había dado a luz. Cada unión, cada hijo, había sido cuidadosamente planeado, meticulosamente diseñado, de maneras que desafiaban el orden natural. La obsesión de la familia con la pureza genética, su creencia en su propia superioridad, había sido una capa sutilmente velada para un oscuro experimento deliberado en la cría humana. Creían que estaban creando algo superior, algo más allá de las limitaciones de la existencia humana ordinaria. Lo que realmente habían creado, sin embargo, era una abominación, una entidad que desafiaba todas las leyes de la biología, una criatura que existía como un trágico y horrendo testimonio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar para cumplir su retorcida visión. La liberación de estos archivos clasificados expuso la profundidad de la locura de la familia Whittaker, pero también dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían logrado manipular su genética durante tantas generaciones? ¿Quién los había ayudado a lo largo del camino? ¿Y quién había permitido que este grotesco experimento continuara durante tanto tiempo? ¿Era la fórmula genética de la familia el resultado de un conocimiento profundo y oculto, o simplemente la consecuencia horrible de una obsesión descontrolada? La verdad sobre su programa de cría, sobre el niño antinatural que nació y murió en el Mercy General Hospital, permanecería para siempre envuelta en misterio. Lo que quedaba claro, sin embargo, era que la familia Whittaker había marcado un precedente, uno que dejaría un legado perturbador que aún resuena en los pasillos del debate científico y moral. Su historia no solo trataba sobre los peligros de la endogamia o la manipulación genética. Era un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede nacer de la búsqueda descontrolada de la perfección. Un oscuro capítulo en la historia que perseguiría para siempre el legado de la genética humana. La última página del informe clasificado contiene un solo párrafo escalofriante, uno que deja una sensación persistente de inquietud y una profunda pregunta sin respuesta que se niega a desvanecerse con el tiempo. Dice: el caso de los Whittaker sugiere la posibilidad de experimentación genética intencional a lo largo de varias generaciones, llevada a cabo por partes desconocidas, con fines desconocidos. El aislamiento de la familia y su programa de cría sistemático indican un nivel de organización y planificación a largo plazo que excede lo que se esperaría de poblaciones rurales aisladas. Se recomienda una mayor investigación para determinar si existen programas similares en otras partes de los Estados Unidos. Pero a pesar de las escalofriantes implicaciones de esta declaración, esa investigación nunca ocurrió, al menos no oficialmente. Los archivos fueron sellados, la historia enterrada, y el caso dejado a pudrirse en las sombras de la historia, olvidada. La intervención del gobierno había asegurado que nadie pudiera profundizar, que nadie pudiera hacer las preguntas que podrían haber llevado a incómodas verdades sobre las fuerzas ocultas que operaban en los rincones rurales del país. Sin embargo, por mucho que los archivos fueran enterrados, por mucho que la historia fuera borrada de la memoria pública, queda la innegable sospecha de que algo mucho más oscuro acecha justo debajo de la superficie. En algún lugar, en lo profundo de las montañas de los Apalaches, en lugares a los que nunca se aventuran los forasteros, y donde las preguntas aún se responden con violencia e intimidación, puede haber otras familias como los Whittaker, familias que han continuado sus propios experimentos genéticos retorcidos, siguiendo sus propios programas de cría, trabajando hacia sus propias culminaciones. Estas familias existen en los valles ocultos, donde las leyes y la ética del mundo parecen desvanecerse, reemplazadas por una lógica aislada e insular que desafía toda razón. ¿Hacia dónde se dirigen estos programas? Lo que sus creadores creen que están logrando sigue siendo tan incomprensible como el objetivo final de la familia Whittaker, y no estamos preparados para entenderlo.
La historia de Sarah May Whitaker y su niño imposible puede haber terminado, pero las preguntas que plantea permanecen, flotando en el aire como la espesa y opresiva niebla que baja por las laderas de las montañas. Lo que sucedió en la casa de los Whitaker, el retorcido programa genético, el experimento, la locura, sigue siendo un oscuro capítulo en la historia de la genética estadounidense, un capítulo que nadie está dispuesto a confrontar completamente. Pero la verdad, aunque enterrada, no ha desaparecido. Hay fuerzas en los rincones de este país, ocultas a la vista, manipulando la genética de maneras que son tanto escalofriantes como incomprensibles. Las preguntas sobre quién está detrás de ellas, lo que buscan lograr, y si existen otros programas, como el de los Whitaker, siguen sin respuesta, tan oscuras e impenetrables como los valles donde nacen tales secretos. Por ahora, estas preguntas permanecen guardadas en lugares donde solo se guardan las verdades más peligrosas. La historia de la familia Whitaker puede haber terminado, pero la oscuridad que dejaron atrás sigue acechando los rincones olvidados de América. Y tal vez con el paso de los años, el silencio será roto, la verdad saldrá a la luz, y finalmente nos enfrentaremos cara a cara con las aterradoras posibilidades de lo que ha sido ocultado en las sombras.